Estimados, ¿qué tal? Muchas gracias en primer lugar por estar en este momento dándose un tiempo para poder revisar esta capacitación, la cual es muy importante, porque las enfermedades respiratorias son las más comunes en cualquier parte del mundo, en cualquier ámbito, no necesariamente en el trabajo, sino que también fuera de él. Quisiera comenzar definiendo y marcando bien la diferencia entre una enfermedad respiratoria ocupacional y una enfermedad respiratoria en el trabajo. Bien, y básicamente es esto. La enfermedad respiratoria ocupacional es producido por agentes químicos en su mayoría eh, que van a generar un cambio en el pulmón o entre sus ramas irreversible y que ya se encuentra definido o establecido a través de una investigación que ese fue el causante de este cambio. En realidad son cambios característicos que no que requieren una investigación muy simple porque ya se sabe en su mayoría de casos qué agentes producen qué cambios. Por ejemplo, estamos viendo el efecto del sílice en el pulmón en esta imagen. Bien, entonces el sílice producirá una silicosis, que es una enfermedad, cambios en la estructura del pulmón producido por el mismo, por el sílice. Bien, entonces, enfermedades respiratorias ocupacionales son aquellas que luego de una investigación se demuestra que se ha generado un cambio anatómico debido a la exposición a ciertos agentes químicos. Mientras que una enfermedad respiratoria en el trabajo es simplemente cualquier infección, cualquier enfermedad respiratoria, en su mayoría infecciones, en su mayoría enfermedades producidas por agentes vivos que se producen en el trabajo. No es una enfermedad ocupacional, sino que son infecciones, enfermedades agudas de fácil tratamiento, reversibles. Bien, esa es la diferencia. Y para que se nos quede más claro, vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Enfermedades respiratorias en el trabajo, les mencionaba que sus principales agentes o causantes son pues virus, bacterias, hongos, ¿sí? Que pueden generar, dependiendo del nivel donde afecte, si afectará solamente en nariz, una rinitis. Si el agente sigue descendiendo por el tracto respiratorio hacia la garganta, esa zona se llama faringe y generará una faringitis. Si el agente sigue bajando, avanzando hacia el pulmón, va a pasar por unos canales que son la laringitis, ¿sí? Que son la laringe, produciendo una laringitis. Es donde se encuentran las cuerdas vocales y es fácil de poder diferenciar porque ahí se encuentran las cuerdas vocales y al estar inflamadas va pues el paciente a estar pues ronco, afónico. Cuando el agente sigue avanzando hacia el pulmón, luego se encontrará con la tráquea y si la infecta generará una traqueitis, ¿sí? Y incluso si sigue avanzando más, podrá encontrarse a los bronquios y generará pues unas crisis bronquiales o bronquitis, mal llamadas crisis asmáticas, ¿no? Y acá lo consigno para que puedan notar la diferencia, porque el asma es una reacción exagerada del tracto respiratorio ante cualquier agente. Un pequeño polvo ingresará y como somos asmáticos, cualquier persona simplemente lo estornudaría, pero en nosotros va a generar toda una reacción de inflamación, porque somos asmáticos. Bien,
Entonces, no se le debería llamar crisis asmática a ninguna crisis que se ha producido por estos agentes, porque no es una crisis asmática, es una infección. Bien, entonces, ¿cuál es la infección bandera de las vías respiratorias? La rinofaringitis, que es una infección en su mayoría viral, ¿sí? El 90% es viral y suele afectar nariz y garganta. Actualmente estamos viviendo la pandemia del COVID-19 y esta se presenta muy similar a una rinofaringitis. Y esto ha generado todo un caos porque se presenta muy similar, se contagia de forma muy similar y esto genera un caos porque la rinofaringitis eh, es muy fácil de contagiar, ¿sí? Cuando me refiero a rinofaringitis, vamos a pensar en cualquier infección respiratoria, porque en su mayoría estas se contagian de la misma forma. Esta es el causante del 10 al 12% de bajas laborales al año. Es bastante, considerando todas las enfermedades que existen, que una sola produzca el 10 al 12% de bajas laborales, es mucho. Y se establece que cada año se pierde cerca de 70 millones de horas de trabajo. 70 millones de horas de trabajo por este tipo de enfermedades. Entonces, ¿por qué? Porque pues más o menos cada vez que una persona se afecta por esta enfermedad, genera unos 3 días de incapacidad. Y eso genera, se repercute en 70 millones de horas de trabajo. Entonces, es mucho. Es mucho. Las infecciones respiratorias, más allá del COVID, que es un tema aparte, sí, que el COVID-19 es un tema aparte, las infecciones respiratorias toda la vida han sido un problema importante en el ámbito laboral. No como consecuencia de, porque como ya hemos visto, eh, no, nada tiene que ver aquí las actividades en tu trabajo, simplemente son infecciones que se generan dentro porque el contagio es muy fácil, pero no es que las actividades laborales sean causa. Así que más allá de eso, cobraba importancia porque generaba mucha baja laboral, mucha pérdida de horas. Bien, entonces, ¿y por qué se contagia tanto? ¿Es cierto que se contagia de esa forma? Para que lo entendamos fácil, se dice que eh, de cada 4 personas, uno va a enfermarse. Es así de importante la frecuencia. Y normalmente los meses entre los que más casos hay es entre enero y marzo, ¿sí? Por eso es que es importante vacunarse. Hay vacunas que previenen ciertas infecciones respiratorias. Nuevamente, olvidémonos del COVID-19, ¿sí? Hablo de otro tipo de infecciones, hablo de otro tipo de enfermedades, como la influenza, por ejemplo. Pero estas vacunas, pues no es que te pongan la vacuna y listo, y al día siguiente ya tienes inmunidad, ¿no? Estas vacunas demoran en hacer su efecto. Así que es importante hacerlo con unos meses de anticipación, aproximadamente 2 meses. Y si yo sé que entre enero y marzo va a haber un pico de casos, entonces para evitar que me contagien, sería bueno que yo me vacune en noviembre. Ese es el mes idóneo para vacunarse. Porque cada persona que se enferma con este tipo de infecciones va a contagiar al menos a 1 o 2 personas más. Y probablemente esa persona contagiada sea yo. Así que es importante vacunarse. En el trabajo, en general, estas infecciones son muy fáciles de contagiarse. ¿Sí? Los gérmenes se diseminan facilísimo, sobre todo en el ámbito laboral, sobre todo en el trabajo. ¿Y por qué? Porque eh, están, sí, están en las manos, los gérmenes están en las manos, los gérmenes salen
cuando estornudamos, cuando tosemos, similar al mecanismo de contagio del COVID. Y la gente no se lava las manos. Antes del COVID, antes prepandemia, eh, solamente para que se den cuenta en estadísticas, la cultura de higiene de manos, 1 de cada 5 adultos no se lava las manos después de usar el baño. La gente va, utiliza el baño, hace sus necesidades, se evacúa y no se lava las manos 1 de cada 5 adultos. Después de toser o de estornudar, el 15%, ¿sí? Solamente el 15% se lava las manos, o al menos echa alcoholcito. Incluso ahora en pandemia, hay personas que tosen, estornudan y no se echan alcohol a las manos. 3 de cada 4 adultos no se lavan las manos antes de comer. Es por eso que aquí que se implementa el lavado de manos obligatorio antes de ir a algún comedor. ¿Sí? Entonces, es fácil pensar que las personas que tengan que la mayoría de personas, la comunidad en general, ya que tiene estas costumbres, es fácil diseminar los gérmenes. ¿Sí? Y además, ¿por qué? Los gérmenes, como similar al COVID-19, viajan hasta casi 2 metros cuando se tose, cuando se estornuda. Bien, entonces, la persona normalmente cuando hace eso, se lleva la mano a la boca. Cuando tose o cuando estornuda, se lleva la mano a la boca para protegerse. Pero como no se lava las manos, entonces tiene todos los gérmenes en sus manos y él sigue manipulando sus objetos. Otra persona manipulará los mismos objetos y llegarán los gérmenes hacia sus manos. Eso es un contagio indirecto, una transmisión indirecta, similar al COVID. Y además, ¿por qué? Porque el estrés, estar estresado, deprime mucho la inmunidad, deprime mucho tu nivel de protección, ¿sí? Tu sistema inmunológico, lo que te protege de infecciones, está muy deprimido si estás estresado. Eh, y además de eso, ¿por qué? Porque el estrés es una sobrecarga eléctrica del cerebro. Todo nuestro cuerpo trabaja con electricidad, ¿sí? Si yo quiero hacer una acción, un movimiento, digamos, mover mi brazo, el cerebro generará una descarga eléctrica que viajará a través de las neuronas hasta el músculo bíceps de mi brazo, y el bíceps al recibir la electricidad se va a contraer y eso hará que mi brazo se flexione. Si yo quiero estirarlo, nuevamente se producirá la misma descarga eléctrica pero hacia el tríceps y el tríceps estirará mi brazo. Bien, entonces esto se los comento para que entendamos que todo el cuerpo funciona con electricidad. Estar estresado significa que la mente no descansa y se acostumbra a una hiperactividad eléctrica, ¿sí? Y esto quema recursos. Los recursos, los nutrientes, etcétera, que se necesitaban para mantener tu sistema inmunológico, se dirigen hacia el foco que lo requiere más, que en este caso es tu cerebro, y se va deprimiendo tu sistema inmunológico. Entonces, eso va a hacer que te enfermes con más facilidad. ¿Qué tenemos que hacer para prevenirlo? Tomar un buen descanso y seguir una dieta balanceada, sobre todo lleno de frutas y vegetales. Eso va a aumentar el sistema inmunológico y nos va a proteger contra infecciones, incluyendo el COVID-19. Lo mismo que en el COVID-19, van a ver que estos tips de prevención son muy similares, porque las infecciones respiratorias se propagan de similar forma. Así que hay que prevenirlas de similar forma. Cuando tosamos, cuando estornudamos, hay que cubrirnos la boca y la nariz, usualmente con la parte de la flexión del codo, ¿sí? Y si no, con un pañuelo, pero descartable. No usar pañuelos reusables, sino descartables. Y luego lavarnos las manos o echarnos alcohol. Eh, bien,
si yo me siento mal, ¿sí? Si yo me siento mal, si yo tengo síntomas respiratorios, entonces avisar, notificar para ser evaluado. Y en caso me indiquen que puedo seguir laborando, entonces tratar de interactuar lo menos posible con el resto de compañeros, ya que si el resto no toma su distancia, yo sí por responsabilidad. Bien, evitar tocarnos la cara, sobre todo los ojos, nariz y boca, porque por más que estés llevando un cuidado para higienizar tus manos, es probable que a pesar de eso tengas todavía virus, gérmenes en tus manos. Bien, vacunarte, sí, las vacunas están disponibles. COVID-19 es otro tema, pero la mayoría ya se ha vacunado, pero para otras infecciones hay todavía vacunas, como para la influenza. Y les decía que el mes idóneo es noviembre. Beber mucho líquido para que la sangre esté limpia y mantener la inmunidad en niveles altos, ¿sí? Y evitar los cambios abruptos de temperatura, ¿sí? Evitar salir de una temperatura muy caliente a una temperatura fría y viceversa, porque esto inflama las vías respiratorias y aunque sea una inflamación temporal, pues queda susceptible a una infección. ¿Bien? Eso con las enfermedades respiratorias en el trabajo, que en su mayoría son infecciones, como hemos visto. Las enfermedades respiratorias ocupacionales son otra cosa. Enfermedades respiratorias ocupacionales son producidas en su mayoría por agentes químicos que van a generar cambios anatómico-morfológicos en la vía respiratoria. Agentes químicos que se presentan, que pueden ser inhalados y llegan hasta el pulmón para generar ese cambio, ¿no? Estos pueden estar pues, en forma de polvo, que son partículas sólidas, pero son tan chiquitas que están suspendidas en el aire. O niebla, que son partículas líquidas suspendidas en el aire. Los gases, que pues es una materia gaseosa por naturaleza, ¿no? El humo, que también son partículas sólidas, pero más grandecitas, perdón, más pequeñitas, casi llega al punto gaseoso, ¿sí? Parece un gas ya, porque si fueran más gruesitas, más grandecitas, sería polvo, pero en este caso es mucho más pequeñito, generando, produciéndose casi una materia gaseosa. Y los vapores, que es una materia gaseosa que viene en estado líquido. En general, pueden encontrarse estos agentes químicos en cualquiera de esas cinco presentaciones. ¿Bien? Y ingresan al ser inhalados, pasan por las vías respiratorias, pueden ser vías nasales, ¿sí? Incluso la boca, si jalamos aire por la boca, y van a pasar, como ya les había mencionado, la vía respiratoria hacia la faringe, que es la garganta, laringe, donde se encuentran cuerdas vocales, tráquea, bronquios, bronquiolos, que son las ramificaciones más chiquitas, alveolos, que son al final de estas ramificaciones, ¿sí? Al final de la tráquea se ramifican dos ramitas, dos bronquios. Uno va a la izquierda, otro va a la derecha. Y estos bronquios se ramifican en ramas más pequeñitas, cada vez más chiquititas. Al final de estas ramificaciones hay como una bolsita llena de vasos sanguíneos, llena de venas y arterias. Esta bolsita se llama alveolo. Y esto es lo principal del pulmón. ¿Sí? Les decía que acá se ramifica, adentro del pulmón están las ramificaciones y al final de las ramificaciones se encuentra el alveolo. Esto es lo más importante del pulmón. ¿Por qué? Porque esto aquí es el punto final del aire que respiramos y está lleno de vasos sanguíneos y venas. ¿Para qué? Para que por aquí
Cuando pase la hemoglobina que pasa por nuestra sangre, la hemoglobina va a captar el oxígeno que hay aquí, en este globito, y la lleva por la sangre y libera el oxígeno en todos nuestros órganos, en todos nuestros tejidos. Es por eso que hay muchos vasitos sanguíneos en esta zona, para que la hemoglobina pueda avanzar con bastante cantidad y pueda captar oxígeno y liberarlo a todo nuestro cuerpo. Bien, entonces, esto es muy importante para entender los cambios que van a suceder luego. Cuando esto se inflama, ¿sí? Cuando se inflama constantemente, al principio cuando se inflaman las vías respiratorias en esta zona, cuando llegan los agentes químicos, producen una inflamación porque no está acostumbrado las células de esta zona a tales químicos. Así que pueden producir bronquitis, ¿no? Que son pues que son inflamaciones en las cuales estas tramas bronquiales se cierran, ¿no? Neumonías y edema, que es la liberación de agua aquí en el pulmón. Pero todo esto se soluciona, todo esto se trata y se soluciona. Sin embargo, la exposición por mucho tiempo a este tipo de polvo puede generar otro tipo de respuestas. Bien. El asma bronquial, por ejemplo. El asma bronquial es, como les mencionaba, la hiperactividad del bronquio cuando ingresa algún agente. Aquí veremos en azul cómo debe normalmente estar un bronquio. ¿Sí? Es un tubo de músculo que normalmente hay un gran lumen por donde puede pasar el oxígeno sin problemas. Cuando viene una partícula extraña, este bronquio simplemente se tose, se estornuda y este bronquio no se inflama. Sin embargo, en los asmáticos tienen una condición en la cual esto es muy reactivo. Normalmente algo que no debería desencadenarte una inflamación, aquí en rojo sí lo genera. En el asma bronquial sí se genera una inflamación y eh, como consecuencia se cierra el lumen por donde pasa el aire y es difícil respirar. Y como se cierra y es músculo, cuando el aire pasa, silba el pecho. Similar a que cuando tú botas aire y tú contraes la boca, no generas un silbido, lo mismo pasa aquí. Como se contrae el bronquio y pasa el aire, genera un silbido. Bien, además, pues de liberar secreciones. Y para que esto regrese a su estado normal, es muy difícil y a veces requiere incluso una nebulización. La fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar, normalmente el tejido de pulmón debe ser así, ¿no? Rojito, rosadito, ¿sí? Sin embargo, cada vez que que se inflama el pulmón, cada vez que se inflama el pulmón, luego cuando se cura, al final genera una cicatriz, porque es similar a la piel. La piel, cuando se nos hace una herida, esta se genera una cicatriz. Sin embargo, las células de la piel se reproducen muy rápidamente y esta cicatriz es reemplazada por piel nuevamente. Sin embargo, en el pulmón no. En el pulmón la cicatriz se queda. No es reemplazado por alvéolos, sino que se queda. Y como es una cicatriz y ya no tiene alvéolos, entonces tu respiración, ese campo que te permitía respirar va a ser menor. Y poco a poco este pulmón va a ir siendo menos funcional, porque el tejido pulmonar, que es el que respira, es reemplazado por tejido cicatrizal, por cicatrices. Y si ustedes recuerdan cómo es una cicatriz, la cicatriz es dura, no inflexible, y el pulmón es esponjoso para que el aire pueda ser
pueda ser absorbido hasta el final y al estar duro estos pedazos de pulmones, estas zonas que están con tejido cicatrizal dejan de respirar. Si solamente respira una porción de ese pulmón afectado. Esto se produce por las constantes inflamaciones que hay en el pulmón cada vez que tú fumas, cada vez que te expones sin protección a humo, a polvo, a cualquiera de esos agentes y respiras esto, vas a generar que se inflamen los pulmones y tal vez al inicio no lo sientas, pero en un futuro podrías generar problemas. Y el cáncer pulmonar. El cáncer pulmonar es producido normalmente las células se reproducen y una célula da origen a dos células exactamente iguales a la primera. Y cada una de estas se reproducirá y dará origen a dos células exactamente iguales a la anterior. Ese es el principio de reproducción celular en todo el cuerpo. Sin embargo, en algún momento, una célula que estaba reproduciéndose se reproduce mal y una de sus dos hijas va a salir anormal, diferente a la célula madre. Y como el principio es que cada célula se reproduce y sus células hijas son iguales, si esta célula anormal se reproduce, va a sacar dos células anormales. Y cada una de estas células anormales va a seguir sacando células anormales. Así se produce el cáncer, señores. En algún momento, una sustancia química específica ingresa e interactúa en el momento de la reproducción de la célula y genera células anormales. Estas células anormales tienen una naturaleza de ser, de reproducirse mucho más rápido que las células normales y por lo tanto se generan los tumores, el cáncer se expande y como son células anormales, no funcionan como una célula normal y por lo tanto no respira. ¿Sí? En el pulmón, toda esa parte afectada no va a funcionar y cada vez el pulmón va siendo eh, obtenido por estas células anormales, va siendo desplazado estas células pulmonares por estas células anormales. Y al principio, y estos puntitos negritos, por ejemplo, son células cancerígenas, cada vez van siendo más y más y más reemplazadas. Y al final terminan así. En la cirugía, incluso, estamos haciendo una cirugía pulmonar y puede ver puntitos negritos aquí, propios del cáncer pulmonar, inmediatamente se cierra, encontramos el cáncer, ¿no? Estas crecen más rápido. Entonces, eh, ahora, este cáncer pulmonar, ¿sí? No, no es cualquier sustancia química lo genere, hay sustancias específicas que lo generan. Bien, pero estas son las reacciones que podrían generarse en la edad. Ahora, muchos seguramente hemos escuchado la frase de la palabra neumoconiosis. ¿Y qué es la neumoconiosis? Bien, es una enfermedad porque se diagnostica en el pulmón. Bien, neumo significa pulmón, aire y coni significa polvo. Entonces, es una enfermedad diagnosticada en los pulmones producida por la inhalación del polvo. ¿Sí? Por la inhalación del polvo. O sea, no inhalación de, de gases ni de líquidos, sino por la inhalación de polvo. ¿Por qué? Y el polvo, recordemos que el polvo tiene una naturaleza sólida, ¿sí? Entonces, eh, ¿por qué? Porque como es sólido, ¿sí? Si fuera líquido, si fuera niebla, si fuera líquido, el líquido finalmente pues se sintetiza, se elimina, pero es sólido, es duro. Podrá ser muy chiquito, pero sigue siendo duro.
Así que no hay forma de eliminarlo rápidamente. Por lo tanto, estas se van a acumular en los pulmones. Y poco a poco, ¿sí? Mientras más tiempo estemos expuestos a este polvo, sin protegernos, sin ninguna medida de protección, más polvo, más agentes sólidos vamos a ir acumulando dentro del pulmón. Y va a llegar un momento en que vamos a tener en el pulmón tanto acúmulo de este sólido que ya se genera una reacción. El pulmón no está acostumbrado a estar con este agente, a convivir con este agente, y como no lo puede eliminar, se genera una reacción. Bien, entonces, ya habíamos mencionado el polvo, que el polvo puede tener diferente origen en realidad, desde animal, vegetal y sobre todo el mineral. Bien, entonces, lo mismo, ¿no? Lo mismo. El polvo, que es una partícula sólida, eh, puede ser inhalable o puede ser respirable. Es simplemente inhalable cuando voy a respirarlo, pero si voy a respirarlo, va a ingresar. Es inhalable cuando va a ingresar a mis vías respiratorias, ¿sí? Pero es respirable cuando este polvo es muy chiquito y llega hasta el fondo de la vía respiratoria, o sea, hasta el alveolo. Esa es la diferencia. El polvo es inhalable, simplemente se ingresa a la vía respiratoria, pero si mide menos de 5 micras, o sea, si es muy pequeño, va a ir hasta los alveolos, generando ahí efectos nocivos, ¿sí? Estos efectos pueden ser y son irreversibles, ¿sí? Depende de, de la naturaleza del polvo que respiremos. Por ejemplo, eh, hay, eh, hay polvos que son tóxicos, como el óxido de plomo, que genera una enfermedad que se llama saturnismo. Hay polvos que son cancerígenos, como el asbesto, el níquel, el ácido crómico, ¿sí? Y hay polvos que que no generan ninguna reacción. Lo único de repente, pues si es un acúmulo importante, eh, va a mermar nuestro rendimiento físico, pero nada más. ¿Cómo se diagnostica esto? Por las radiografías. Radiografías especiales que se hacen en clínicas ocupacionales, ¿sí? Y ese es el motivo por que les tomamos radiografía en el examen médico ocupacional. Vamos a ver aquí ciertos signos que a nosotros nos hace pensar que estamos frente a una neumoconiosis e incluso poder sospechar qué tipo de polvo es el que tiene. Entonces, el diagnóstico se hace conociendo en qué trabaja y a qué polvo está expuesto. Le sacamos una radiografía, ¿sí? Y excluimos otro tipo de diagnóstico con la radiografía. Vemos los signos, vemos los patrones y decidimos si efectivamente esto es por el polvo al que se expone en el trabajo o no. Recuerden que al ser una partícula sólida y no poder eliminarse, la enfermedad se vuelve irreversible. No existe tratamiento, solamente se trata de dar calidad de vida. Bien, así que señores, ¿cómo prevenimos? ¿Cómo lo prevenimos? Pues usando nuestros equipos de protección personal. Están diseñados precisamente para que el polvo no ingrese a nuestras vías respiratorias. ¿De acuerdo? Evitar exponernos innecesariamente a las áreas donde hay esta polución de polvo. Y al hacerlo, usar nuestros equipos de protección personal y asegurarnos de que esos equipos realmente funcionen. Bien, señores, muchísimas gracias. Espero esta capacitación les haya servido y ya saben que pueden contar conmigo para responder cualquier pregunta.